sería la última clase del curso de Introducción a Arduino. No sé si escucha bien y podríamos empezar, digamos. Bueno, a ver. En este curso estuvimos aprendiendo qué eran las entradas digitales, las entradas analógicas, las salidas digitales, cómo usar PWM. Aprendimos cómo, por ejemplo, relacionar una entrada analógica, como por ejemplo un sensor de luz o un potenciómetro, con la intensidad de un LED. Ahora vamos a estar viendo una última cosa que serían las librerías. Las librerías son, digamos, códigos ya hechos por terceras personas que nosotros podemos usar más en nuestro código. Es decir, no tenemos la necesidad de programar en algo que ya se hizo, sino directamente usar. En este caso, ponemos de ejemplo este LCD, este display. Nosotros, por ejemplo, si queremos programar o imprimir un mensaje en un display, no hace falta que uno empiece a pensar, bueno, ¿cómo funciona esto? ¿Qué bits necesito enviar? Sino que directamente puede usar algo similar a esto. Por ejemplo, esta sería una función que lo que hace es imprime en un LCD directo. Entonces, nosotros usando una librería podemos hacer eso. Podemos hacer, qué sé yo, imprimir, esto es un panel LCD. Y mágicamente, esto se va a llevar al LCD. Nosotros no sabemos cómo hace eso, pero sabemos que esa función, por ejemplo, nos sirve para hacer eso. Entonces, esto nos facilita mucho la programación y permite la abstracción, que sería eso. Nosotros tenemos una función, por ejemplo, y no sabemos bien cómo hacer, pero nosotros sí estamos seguros que hace realmente lo que promete. Entonces, eso hace que nuestro código o nuestro programa sea más sencillo de hacer y más sencillo de entender. Hoy vamos a estar viendo las pantallas LCD. Estas se llaman 16 por 2 o 2 por 16. Son pantallas LCD de cristal líquido y son pantallas que son muy delgadas y además consumen poca energía. Hay las que son en colores y están los que son monocromos, o sea, tienen un color nomás. En este caso el fondo es verde y las letras, por ejemplo, son negras. No pueden ser azules ni rojas. Siempre son negras, digamos. Eh, Acá ustedes van a ver que esto, por ejemplo, tiene muchos pines. Estos son los pines de un LCD, digamos, 2x16. Acá hay uno, 2, 3, 4. Creo que son aproximadamente 16 pines. O sea, son muchos más de los que de los que estamos acostumbrados, pero cada pin, digamos, tiene una función. Está, por ejemplo, el VDD, sería la alimentación en 5 voltios, que usamos siempre. B0 sería el tercer pin, de 1 a 16, digamos. Sería, por ejemplo, el contraste. El RS significa qué dato nosotros queremos contar, digamos. RW significa si nosotros vamos a escribir o a leer. Si está, por ejemplo, alto, nosotros vamos a leer, y si está bajo, digamos, la señal, nosotros vamos a escribir. La habilitación en Enable es un pin, digamos, que nos sirve para decir, bueno, si esto está en lectura, esto habilita o deshabilita la lectura. Y estos pines son usados para enviar, digamos, caracteres o dígitos del 0 al 7. Ahora bien, estos dos últimos son el positivo del LED y el negativo del LED. Ya, digamos, tiene que ver con la pantalla en sí. Ahora bien, cuando nosotros compramos o vamos a usar un nuevo componente, lo bueno de esto es que hay mucha información de cómo se usa. Por ejemplo, si uno busca cómo usar un LCD 2x16, en la propia página de Arduino va a encontrar información. Desde cómo se monta o cuál es
sus conexiones y sus pines, hasta cómo funciona internamente, digamos. O sea, por ejemplo, este pin para qué sirve, este pin para qué sirve, este pin para qué sirve, etcétera. Por ejemplo, a ver, por ejemplo, el es 2x16 Arduino. Por ejemplo, si ustedes ven, este es la página Arduino, digamos. Arduino.cc. O sea, por lo menos van a encontrar ahí mucha información. Lo único que está en inglés, pero acá, por ejemplo, es la misma pantalla, digamos, este, este de acá. Y acá, por ejemplo, va a empezar a describir, por ejemplo, para qué sirve cada pin o qué pines tiene. Acá, por ejemplo, cómo les propone, digamos, pueden usar y cómo pueden montar. Por ejemplo, acá les dicen LCD RS al número digital, al pin 12. LCD Enable pin, tienen que ir al digital pin 11. Entonces, ustedes hacen eso, digamos. Acá es lo mismo que arriba, pero otra forma de verse, digamos. Y acá, por ejemplo, hay un código de ejemplo. O sea, acá, por ejemplo, hay un código que lo que hace es mostrar en la pantalla, en esta pantalla, la cantidad, o sea, el número en segundos, desde que pasó, o sea, supongamos que hace 30 segundos se inició el Arduino. Entonces, acá va a marcar 30, 31. Va a ser un contador de segundos desde que se inició. Entonces, cuando ven un nuevo componente, siempre van a poder encontrar información desde, por ejemplo, descripción de diagramas, como este, o este, y códigos de ejemplo. Porque Arduino es una comunidad bastante grande, o sea, van a encontrar información. Entonces, si ustedes saben algo de Arduino, van a poder, digamos, entender el código y ver cómo hacer para usarlo. En este caso, este es nuestro código, o sea, esta es la descripción y este es el montaje, como siempre trabajamos. Ahora bien, digamos que nosotros queremos imprimir texto. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso siempre que trabajes en una librería va a ser incluir esa librería. En este caso, la librería se va a llamar Liquid Crystal. Entonces, incluimos acá liquidcrystal.h, que sería la librería. Generalmente se suele descargar, o sea, cuando programan en el entorno de Arduino, se suele descargar y después siempre se incluye. Iniciamos la librería. Esta es como una variable, pero de la librería en sí, digamos. Entonces, acá se les pasa unas pinas. Generalmente viene con un manual de instrucciones que te dice, necesitas poner acá el número del pin que conectaste, por ejemplo, BS, el número del pin que conectaste este y el número del pin que conectaste este. Acá se inicializan el número de los pines de las interfaces. Y generalmente acá te indica, por ejemplo, el pin 12 va a ir RS, el pin 11 va a ir Enable, el pin 5 va a ir en este, el pin 4 en este. Esto realmente es lo que se inicializa acá, 12, 11, 5, 4, 3, 2. Es algo propio, digamos, de eso. Bueno, una vez que inicializamos, incluimos la librería, inicializamos la librería con sus pines. Si ustedes cambian los pines, tienen que cambiar estos números. Ahora ponen LCD Bekin y acá ponen la cantidad de columnas y la cantidad de filas. En este caso, por ejemplo, es un 16 por 2. Entonces ponen 16 acá, o sea, acá 1, 2, 3, 4, 5 y 2 líneas, que serían esta. Línea 1, línea 2. En realidad esta es la línea 0, o sea, no se comienza a contar de 1, sino de 0.
Ahora bien, imprimir un mensaje es lo que le venía diciendo en esta parte. Nosotros no sabemos internamente cómo funciona, pero hacemos un imprimir y un mensaje. ¿Qué sería esto? LCD print hello. Acá, por ejemplo, nosotros ya imprimimos esto en esta parte. No sabemos bien cómo funciona, pero tenemos un diagrama que nos dice, bueno, conectas tales pines a tales pines y después puedes usar ya esta función. Y esta función nos imprime manualmente. Lo único que tenemos que indicarle dónde va a imprimir o dónde va a comenzar el mensaje. Entonces, acá por ejemplo dice, colocamos el cursor en la columna 0 y en la línea 1. Si bien esta es la columna 0, la 1 no es esta primera, sino la de abajo. Entonces, si yo pongo lsd print curso de Arduino, me va a imprimir desde este hacia allá. Bueno, vamos a probar un segundo en Tinkercad. Si hay una duda o pregunta, el punto H viene, digamos, generalmente vos cuando programas en lenguaje C, el punto H son, digamos, una lista de funciones, que es lo que a vos te interesa. Las funciones en sí son como, por ejemplo, lsd print. Este punto H significa que acá hay una lista de funciones que vos vas a poder usar o declaraciones, digamos. Es algo que siempre en todas las librerías se les pone. Es como cuando vos haces un texto y pones punto .txt o un Word, por ejemplo. Así mismo es una extensión, digamos. Es como si fuera una imagen PNG, por ejemplo. Todas las librerías van a ser así, digamos. Las librerías tienen este paso. Generalmente ya son códigos ya hechos. Generalmente vienen ya para componentes específicos. Esto puede variar, por ejemplo, en este caso, iniciamos con una pantalla 16 por 2. Hay otro tipo de pantallas con diferentes filas, diferentes columnas, pero que nos puede servir esta librería. A ver, voy a acceder un poco a mi cuenta Tinkercad. Por ejemplo, vamos a crear circuito. Creamos una nueva. Esperamos que cargue. Y generalmente, como les decía, los componentes en Arduino no es que los componentes tienen diferentes. Por ejemplo, no es que existen infinitas como pantallas 16 por 2. Generalmente lo que se quiere hacer, lo que se trata de hacer, que sin importar la pantalla que vos compres, siempre que sea LCD en 2 por 16, se trata de seguir cierta regla, digamos. O sea, generalmente son iguales. A ver, si vamos, por ejemplo, acá y vamos y buscamos en, por ejemplo, nosotros Tinkercad vamos a ver que la misma pina de Arduino y los mismos pines coinciden. Acá, por ejemplo, hay un circuito ya armado. Lo importamos y vamos a ver que igualmente están usando la librería Liquid Crystal, que es, por ejemplo, una de las más famosas. Por ejemplo, vamos al Arduino. Acá, por ejemplo, usa la librería Liquid Crystal y acá, por ejemplo, nos da referencia a un ejemplo de la misma página de Arduino. Acá, por ejemplo, el creador de quien hizo la librería, parece que es del año 2008. Y un mini ejemplo. Por ejemplo, cuenta los segundos. En este caso, el simulador pasa muy lentamente. Ahí, por ejemplo, contó un segundo. Ahí contó 2 segundos. Ahí va por el tercer segundo. Tercer segundo. Y si ustedes fijan en el código, bueno, primero hay una función llamada milis
que nos devuelve la cantidad de milisegundos que pasaron desde que se inició el Arduino. Esto ya es algo que ya viene en el Arduino, o sea, ustedes pueden usarlo nomás. Como es milisegundos, divide 1000 para obtener los segundos. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros en sí programamos? Básicamente acá, en casi nada. ¿Por qué? Porque la librería ya nos permite usar directamente esto. O sea, nosotros no nos tenemos que pelear, digamos, con este componente. ¿Por qué? Porque ya tenemos esta librería Liquid Crystal. Ahora bien, acá lo que hacemos es situamos el cursor en la columna 0 y en la línea 1, que en realidad es la segunda línea. En- a ver, generalmente cuando vos querés hacer comunicaciones o usar interfaz, en realidad vos tenés que hacer, digamos, en esa parte. Esta librería en cierta forma ya trabaja con la comunicación, con esa misma comunicación, digamos, con el... Bueno, si vos te fijas, estas pantallas en realidad sí tienen esa forma de comunicación. Pero estas librerías en los que lo que hacen es meten nomás ya todo lo que hay detrás. Es decir, meten toda la programación y te dan funciones para usar. En este curso no vamos a estar viendo ya, digamos, capaz vamos a estar en la segunda edición para hacer una continuación y ver más o menos cómo se trabaja ciertas cosas, pero más con más detalle, digamos. En esta parte quería explicarle nomás que, por ejemplo, para componentes nuevos, generalmente tienen que buscar si hay en la librería. ¿Por qué? Porque las librerías ya vienen ya trabajadas, ya uno las usa, digamos. Entonces, compras un nuevo componente o hay un componente que te interesa, busca una librería. En este caso, esta librería nos da esta opción, lsd.py. Lo que nosotros queremos imprimir acá, por ejemplo, este un curso de Arduino. Y curso. Entonces, si le damos el simulation, bueno, acá ustedes tienen que tener en cuenta que tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 espacios. O sea, solo pueden imprimir en cada línea, solo pueden imprimir 16 caracteres. Y, por ejemplo, imagínense que ustedes imprimen este texto y quieren que se mueva. O sea, que el texto, sí, esos carteles que se mueven así, que se mueven hacia el costado, digamos. Si ustedes quieren hacer un programa que haga eso, por ejemplo, supongamos que al principio nosotros hacemos, bueno, nosotros queremos que imprima este curso. Imprime esto. Bueno, si nosotros queremos que esto se mueva hacia el costado, después va a tener que imprimir. Esta ella no. Este es el curso, pero sin la E. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden programar directamente eso. Le sacan esta letra y después le sacan la otra letra. Y hacen que espera un poco, un delay de 100 milisegundos. Entonces, pero esta librería ya nos trae una función. Supongamos que nosotros queremos que el texto se vaya yendo cada segundo y después vuelva a empezar. Esta librería nos trae una función llamada lsd display left. Lo que hace
cuando nosotros escribimos esto, esta librería automáticamente se fija qué texto yo tenía. Yo tenía curso de Arduino. Bueno, entonces este mismo texto él lo va a ir moviendo. Porque esta pantalla en sí también tiene una memoria. O sea, esta pantalla no está en completo dependiendo de Arduino. Arduino le va diciendo qué modificaciones quiere. Esta pantalla puede recordar qué tenía en cada casilla. Es decir, puedo leer esta pantalla. O sea, si yo tengo esta pantalla conectada, puedo escribir en esta pantalla y leer de esta pantalla. Entonces, Arduino, por ejemplo, puede leer lo que tenía la pantalla en sí y hacerle modificaciones. Pero esta librería en sí ya nos trae, digamos, en cierta forma, eh, un desplazador, digamos. Es así. Lo que yo quiero es que este se vaya desplazando, por ejemplo, una vez, dos veces, tres veces, que cada vez vaya más hacia ella. Y cuando más o menos el texto ya no se va tan bien, entonces que se vuelva a como estaba, digamos. Entonces, yo puedo hacer un for que sería un ciclo que haga 13 veces algo. Lo que yo quiero que acá haga va a ser simplemente usar esta función. Este desplazamiento lsd.scroll display left. Scroll display. Entonces, cuando esta función, ¿no? O sea, cuando Arduino ejecuta esta instrucción, lo que hace va a ir moviendo uno por uno cada lugar. Y decimos que espere en 150 milisegundos, por ejemplo. A ver, acá falta escribir, acá falta escribir el mensaje lc.min curso y la comilla. Acá, por ejemplo, ustedes ven que tiene un mensaje, se va moviendo. No sé si se llega a apreciar. En cierta forma, nosotros no programamos casi nada. Acá, por ejemplo, nosotros dijimos, yo quiero que me imprimas esto. Ya, en- a- más que imprimir, podemos decir escribir. Entonces, acá nosotros escribimos en la pantalla y acá hacemos que se mueva. Está bien. El cómo se hace que se mueva y el cómo se escribe en la pantalla, no sabemos. O sea, internamente la librería sabe cómo hacerlo, pero nosotros... Entonces, nos facilita, digamos, usar componentes, porque nosotros podemos investigar sobre componentes y cómo, por ejemplo, usarlos directamente. No tanto de cómo funciona, o sea, cómo hace esta pantalla funcionar, no nos interesa mucho a veces. Y nos interesa bien cómo usarlo para un proyecto. Acá, por ejemplo, podemos imprimir, por ejemplo, en, por ejemplo, usar con el sensor de temperatura, con el sensor de ultrasonido, por ejemplo, para imprimir distancia. Em, vos podés
generalmente las librerías te ofrecen ciertas funciones, ¿no? Y vos, por ejemplo, puedes usarla, pero siempre que vos necesites, digamos, algo específico, por ejemplo, esta función hace que todo se mueva, ¿no? Supongamos que yo quiero que lo de arriba se quede quieto. En- y esta función mueve todo junto. Entonces, podemos, si hay una función, o sea, si esta librería, alguna función que haga eso que vos decís, ¿dónde se encuentra? Diógenes. A ver, te voy a responder primero, Paula, después Diógenes. Entonces, supongamos que yo quiero que el segundo texto se quede quieto y esta librería no hace eso. Entonces, puedes hacer truco. El truco está en que, supongamos que acá, por ejemplo, se mueve. Entonces, volvés a imprimir esto. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. No se debería estar moviendo. Acá no se ve la verdad. Pero esto, digamos, es un poco mal. Cada vez que vos vas a usar en LCD Print, tenés que hacerte que o sea, que el cursor es como, viste, cuando yo aprieto acá, por ejemplo, y escribo, se escribe ahí. Entonces, si yo quiero poner un mensaje acá arriba, tengo que volver a hacer SD, SD, cursor, y ponerlo en la columna cero y en la línea 0. Y, por ejemplo, debería poder imprimir. Está teniendo un poco de problema. Pero lo que te iba a decir es, vos podés volver a imprimir nomás. O sea, como el texto se mueve, pues si el texto se mueve y vos volvés a imprimirlo encima, va a ser como el texto no se mueve de otra forma. O sea, tenés que buscar una estrategia además. Las funciones que te quedan de forma no se pueden editar. Podés entrar y editarlas, pero son algo un poco difíciles de leer. Entonces, si querés buscar una solución, o hacer en tu propio algoritmo, o sea, un propio programa, que lo que haga es, vos tenés un mensaje, y ese mensaje podés ir borrándole letras, por ejemplo. Todo se puede hacer, la verdad. Solo que las cosas que la librería ya te ha hecho son imprimir y usar, digamos, o sea, usarlas directamente. Las cosas que vos necesitas personalizadas, las podés hacer vos. Solo que van a llevar un poco de tiempo y unas pruebas, digamos. Y tenés que ver un poco cómo funciona. Por ejemplo, aunque no se vea, acá hay un espacio. Y aunque acá hay 16 espacios, hay 40 en realidad. O sea, acá no se ven, pero hay 40 más. Entonces, vas a tener palabras que sean 30 letras y se pueden ir moviendo, no es solo 16. Ahora, la respuesta para el Diógenes. Acá, por ejemplo, en, si vos te vas en el IDE de Arduino, en el IDE de Arduino hay una parte que te indica las bibliotecas y te indica todas las que hay. A ver, por ejemplo, Tools. Acá, por ejemplo, te vas en herramientas, actualizando más. Entonces te vas a herramientas y le das a manejar librerías. Te vas a herramientas y hay uno que dice manejar librerías.
Y acá, por ejemplo, en esta parte te actualiza un poco, está descargando todas las librerías que hay, o sea, los títulos en sí. Y acá vos podés ver todas las librerías que hay, por lo menos oficiales, digamos. O sea, que funcionan bien. Entonces, si vos te vas y buscas Liquid, en, acá por ejemplo, Liquid Crystal. Entonces, ¿dónde se encuentran esas librerías? Encontrás acá, en el líder Arduino, tiene como una base de datos, digamos. Y ahí vos y instalas. Este, por ejemplo, está instalado. Entonces, después vos incluís nomás. Acá, por ejemplo, incluir librería. Y por acá debería estar el Liquid Crystal. Y te importa, o te incluye. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, bueno. Y respecto a lo de... Dale, genial. Y respecto a lo de Paula, habría que ver si la librería en sí trae esa función que el de arriba se mueva y de abajo no. Si es que no se puede, o sea, si es que la librería no tiene, hay que hacer tipo un programa, un algoritmo. Que podría ser, por ejemplo, que cuando se mueva, vuelves a imprimir arriba, o sea, a escribir. Entonces no se debería mover o algo así. O sea, es cuestión ahí ya entra el ensayo y el error, digamos. Ahora bien, en la presentación, bueno, entonces, este es un código de un texto fijo y este es un código de texto en movimiento. Si se fijan, acá en cierta forma nosotros imprimimos usando la librería, no programamos nada, imprimimos nomás, como si fuera el monitor serial, así mismo. La verdad, para hacerlo es bastante, porque tienen que manejar como acá hay como 16 pinas y tienen que encender y encender y apagar. Es bastante complicado lo que hace esta librería en sí. Acá, por ejemplo, vamos a ver, están los famosos LED RGB. Los LED RGB, nosotros estuvimos viendo en el curso LEDs, los LEDs de toda la vida. Lo que hace estos LED RGB es que pueden ser de múltiples colores y tienen, digamos, un diagrama así, rojo, verde y azul. Entonces, si yo que prenda el rojo, envía una señal alta a un pin que sería el rojo. O sea, nosotros teníamos pines negativos y positivos. Estos pines, o sea, estos LED tienen un pin negativo y tres pins que serían todos positivos, digamos, en cierto. Si yo envío una señal alta al rojo, va a encender rojo. Si envío una señal al verde, va a encender verde. ¿Qué pasa cuando yo envío una señal alta al rojo y al verde? Los dos estarían prendiendo en realidad. Entonces ahí es donde se combinan los colores. Ahora bien, si yo prendo los tres, rojo, verde y azul, me estaría generando un LED blanco por la combinación de colores. Y así se juega con todo el espectro. ¿Qué se hace? Se envía señales PWM. Es decir, si yo no quiero encender el rojo completamente, quiero, qué sé yo, el 50% del verde y el 80% del azul, eso lo puedo hacer con señales PWM, como habíamos visto, digamos. No sé si acá hay alguna pregunta. O sea, es como tener tres LEDs en uno. Y la forma de prenderlos y apagarlos es lo mismo que un LED normal. Solo que los tres tienen un negativo en común. Solo falta meter el negativo y enviar señales altas a los otros LEDs. Este es un sensor de temperatura. Nosotros habíamos visto que el sensor de luz LDR tiene tres cables. Tiene positivo, negativo y uno que es de señal. ¿Qué hacíamos con este de señal? Siempre lo conectamos al pin analógico de entrada.
como lo hicimos con el sensor de R y el sensor de el potenciómetro. Generalmente hay sensores que son digitales y los que son analógicos. Entonces, este por ejemplo es un sensor analógico. Lo que uno hace es conectar esto al el verde, el del medio, al pin de entrada analógico de Arduino y ver, por ejemplo, que hay un rango de valores que siempre va a ser de 0 a 1023. 0 puede ser el más frío o el más, digamos, con mayor temperatura, y 1023 el otro máximo, digamos. Acá podemos ver, por ejemplo, ya, si bien esto es una medida en milivoltios, esto es casi cero, la verdad. Y acá, por ejemplo, están los valores de tensión, digamos, de casi cero a 1.7. Estos nos van a generar valores en el Arduino. Puede ser, qué sé yo, de 0 a 500, por ejemplo. De 0 a 300. Eso es lo que el Arduino lee y nosotros, ese número que nos genera el sensor puede ser de 0 a 300, un rango. Tenemos que saber que es un valor de temperatura. Entonces lo interpretamos como eso. Todos los sensores en cierta forma generan en... Lo que les quería mostrar, por ejemplo, hay muchos sensores de Arduino. La verdad, o sea, si uno se va a poner a ver todos los sensores que hay, esta es una página que no estoy haciendo propaganda ni nada más, pero es muy buena para buscar sensores en piezas electrónicas. Por ejemplo, acá hay un sensor de movimiento o un mini sensor de movimiento para Arduino que tiene tres pines. Una, por ejemplo, es el que vimos el VCC, el positivo. Después tiene la señal, que es uno digital, digamos. Uno es movimiento, cero no es movimiento. Y el otro es el negativo. Todos los sensores generalmente vienen de 3 a... Vienen con 3 pines o 4 pines. Generalmente siempre son así. Si ustedes ven, este tiene 3, este tiene 4. Este tiene 4, este tiene 3. En esta última parte voy a estar mostrándole diversas cosas como para investigar, digamos. Pero este, por ejemplo, es un fin de carrera. ¿Qué es lo que hace? Acá, por ejemplo, en, acá tiene negativo, positivo y salida. Lo que pasa con este final de carrera es más bien actúa como un interruptor. Esto, por ejemplo, cuando esto se aprieta, esto va a generar una salida digital uno, por ejemplo. Esto, por ejemplo, cosas en las que, por ejemplo, cuando vos abrís una puerta o un armario o cosas así, hay, por ejemplo, es que se prenden, son finales de carrera. O sea, esto se aprieta y acá actúa como un interruptor, digamos. Así como un interruptor de la luz o interruptores. Este, por ejemplo, es mm, un sensor de GPL. Estos, por ejemplo, te pueden medir si hay, por ejemplo, gas en el ambiente. Y generalmente los sensores de Arduino no son tan costosos, están por los 20, 30, pero algunos sí tienen funciones interesantes. Entonces, ¿qué pasa cuando yo, por ejemplo, tengo un sensor y no se usa? Por ejemplo, generalmente vienen con un código. Por ejemplo, este es el sensor MQ2. Si ustedes, por ejemplo, buscan el sensor MK2, sensor gas, por ejemplo, es un sensor bastante famoso. O sea, ustedes pueden buscar y van a encontrar, después van a encontrar acá, por ejemplo, siempre van a encontrar un conexionado. Y ustedes, por ejemplo, no sé si acá aprecian que he unido al pin digital, o sea, al pin analógico, el A0. Eso significa que esta entrada en sí es una entrada analógica. O sea, el pin de salida de este es una salida analógica. Por lo cual tenemos que hacerlo en una entrada analógica.
Acá, por ejemplo, en, voy a agrandar esto. Acá se llega a apreciar qué dicen estos cuatro opines. No sé si alguien lee qué, qué es lo que dice acá. Este, por ejemplo, el que es BCC, ustedes siempre que hagan BCC va a ser positivo. ND va a ser en negativo, digamos, el cable negro. Ahora bien, los sensores vienen con cuatro, o sea, con dos salidas más. Esta, por ejemplo, es una entrada, o sea, una salida en, si ustedes ven que hay una A y una D. Esta es una salida digital y esto es una salida analógico. Entonces, generalmente estos vienen configurados, por ejemplo. Esta salida digital puede significar que uno, hay, por ejemplo, gas en el ambiente. Por ejemplo, si esto fuera una alarma, ustedes pueden verificar este pin, o sea, pueden conectarlo a un pin de entrada y preguntar si esto es porque hay gas en el ambiente. Entonces pueden hacer sonar una alarma o prender una luz, lo que sea, digamos. Y este analógico también nos indica algo del gas. No nos indica si hay o no en el ambiente, pero nos puede indicar cuánta cantidad de gas hay, por ejemplo. El digital en realidad tiene dos estados, uno o cero. Nos puede decir o advertir de presencia de algo, pero no nos puede decir cuánto. El analógico, por otra parte, nos puede indicar una medida porque es un rango de valores. Entonces, van a encontrar sensores que son analógicos, digitales, o hay algunos que tienen los dos. Por ejemplo, volvemos acá y podemos seguir buscando sensores. Y hay algunos que son, por ejemplo, este es un sensor de fuego, que también es bastante interesante y cuesta como menos de $2. Este es un sensor LDR, este es un sensor de temperatura. Realmente, como les digo, los sensores se pueden buscar sus conexionados y su programación. Es decir, hay muchos tutoriales. Por ejemplo, este. Si nosotros buscamos y ponemos Arduino, buscamos en Google Imágenes, acá por ejemplo nos aparece la forma de acá por ejemplo nos aparece también la forma. Si nosotros más o menos, si sabemos programar Arduino y sabemos cuáles son, por ejemplo, las digitales analógicas, si sabemos leer las entradas en sí, podemos aprender diversos sensores buscándolos, cómo se conectan y cómo se implementan. Por ejemplo, ese juego, este de acá es este de acá es luego este que habíamos visto acá. Este mismo. Esta es la forma que se conecta. Y acá, por ejemplo, tiene negativo y un pin de el negativo, el positivo y el pin de. Entonces, en la forma pueden conectarlos es similar a la forma de como luz, el sensor. Ahora, ¿qué código o qué librería utiliza, por ejemplo, este sensor? Si no me equivoco, es librería llamada temperatura Dallas o. A ver si es que no tengo ya una. Sí, si ustedes ven, se importan dos librerías. Este es un código de probadas. Entonces, nosotros importamos dos librerías
Después lo que tenemos que hacer es inicializar variables de estas librerías en sí, digamos. Uno te pregunta en qué pin conectaste y el otro, no, digamos, en qué pin se conectó en este sensor. Después, acá por ejemplo, sensors, pues acá lo que le ¿qué temperatura este sensor? Y con eso ya tenemos la temperatura. Es decir, lo que nosotros acá no ponemos realmente nada. Vamos a usar esta librería para preguntarle qué temperatura tiene actual del sensor. Por ejemplo, depende que por ejemplo un calentador de agua, por ejemplo, nuestro agua esté a 30 grados, vamos a hacer lo siguiente. La temperatura es menor que 1, vamos a mandar una señal en algún que tenga un calentador. La temperatura va a aumentar y cuando, por ejemplo, esta temperatura va a parar. Entonces, la temperatura que compramos con y qué librerías eso ya estaríamos intentando que haga algo respecto a esa temperatura, digamos. ¿Pregunta o duda? Para por bajo costo hay bastantes un sensor, un sensor en un sensor LDR de luz. Había visto un sensor de vibración y pulso cardíaco por ahí y un sensor de corriente. O sea, sensores para casi todo hay, ¿verdad? En huellas digitales. Sí. Uno de los más útiles y que van a ver más es un relé. Relé es esto, de Arduino. En Arduino tiene una potencia muy baja. Es decir, nosotros no podemos prender luces, las luces que usamos en casa ¿por qué? Porque tiene una potencia muy baja. Pero existen estos relés. Lo que hacen estos relés es, uno los conecta y acá tienen un contacto. Es como un interruptor de las casas, así mismo digamos. Solo que a diferencia de apretarlos, solo basta con una señal alta de Arduino. Entonces, supongamos que nosotros queremos prender una luz. eh, entonces, nosotros conectamos nuestra luz a la alimentación, que la verdad hay que tener cuidado más cuando se trabaja con tensiones elevadas. Por eso nomás no les mostré todavía. Pero lo que hace esto es contacto. Cuando acá hay un uno hace contacto y acá, por ejemplo, empieza a haber energía. O sea, se prende esta luz. Que no es un LED, o sea, no es un LED de los de Arduino, sino una LED, o sea, una luz, digamos. Esto, por ejemplo, puede ser un calentador, puede ser cualquier aparato que usemos, digamos, que normalmente usamos. Puede ser el cargador del teléfono, de una notebook, lo que sea, digamos. Entonces, lo único que se controla con Arduino. ¿Y qué, por ejemplo, ustedes necesitan saber de esto? Es cómo se monta. Entonces, se conecta así. Y ustedes tienen que saber que cuando el Arduino manda una señal alta, va a encender esto y esto va a funcionar. Y cuando el Arduino mande una señal baja, esto se va a apagar. O sea, esto último ustedes ya saben hacer, digamos. En cierta forma, estos sensores o componentes, este no es, pero es un componente
Y generalmente ya vienen luego para Arduino y vienen como para encenderse o activarse con señales. Entonces, lo más difícil en cierta forma es dar el primer paso, en ver, por ejemplo, cuáles son las entradas, qué son las entradas, para qué nos servir, cómo se usan, muchas cosas, la verdad. Pero una vez que más o menos uno va entendiendo, casi todos los sensores están haciendo lo mismo, digamos. Y creo que eso sería básicamente todo lo que les tenía que decir del curso de Arduino. A ver, mi presentación. Sí. Usamos un sensor de movimiento. Claro, Robert, vos, por ejemplo, puedes usar el relé. Este es un relé que, por ejemplo, vos con el Arduino puedes decir, prendeme esta luz o apagame esta luz. Esta luz sí es una luz real, digamos, de una casa. Pues, por ejemplo, un reflector, digamos, de una casa. Entonces, vos a esto le puedes conectar un sensor de movimiento y cuando detecte movimiento, puedes hacer que la luz se prenda. Y, por ejemplo, con el Arduino puedes contar cuántas veces se prendió esa luz, a qué hora, por ejemplo, prendió, cosas así, que no puedes hacer con una luz que se prende y apaga sola. O sea, esa es la ventaja que te da el Arduino. Vos podés programar como vos quieras, digamos. No sé si hay alguna duda o consulta. Límite de voltaje. Generalmente los relés, generalmente los relés vienen preparados. A ver, te voy a mostrar. Los relés generalmente vienen preparados. La mayoría te aguanta 10 amperes y generalmente son para 100 voltios y 220 voltios, que sería como lo máximo, digamos. O sea, a ver, un relé. Este es el relé, digamos. Te aguanta 10 amperes a 250 voltios, 10 amperes a 125 voltios, que sería la tensión de Brasil. Esta sería la tensión de P. Y no afecta la verdad. Siempre y cuando no superes esta intensidad, que la verdad es muchísimo, pocas cosas te van a sobrepasar eso, digamos. Pero el límite de voltaje es 220, que para monofásico es 2, o sea, 250. Y el monofásico de las casas es 220, así eh, que simulen la corriente. Yo creo que Tinkercad sí, en cierta forma, no les mostré todavía. O sea, en realidad este curso no hice énfasis en eso, pero si ustedes van en la parte de multímetra, o sea, multímetro, acá hay un medidor de tensión y corriente. Por ejemplo, si yo conecto, o sea, ustedes tienen que saber que para medir tensión se mide en paralelo, y para medir corriente se mide en serie. Entonces, si esto vos conectas, te va a decir, por ejemplo, cuánto está consumiendo. A ver, por ejemplo, ahora bien, no sé muy bien si es que esto da un número muy real o es simulación. Pero acá, por ejemplo, te está diciendo que esta pantalla, que en realidad más o menos tiene un consumo similar a eso, está consumiendo menos 1,59 miliamperes, que es un número creo bastante real. O sea, estas pantallas consumen muy poco. Pero para domótica, en cierta forma, en, vos te basas en un relé, a ver, una imagen, esto por ejemplo, acá la corriente en sí no está cayendo sobre el Arduino, está cayendo sobre tu fuente de alimentación. O sea, si vos usas el Arduino para domótica, en cierta forma no va a importar mucho la corriente.
La corriente solo va a importar para tu fundamentación, digamos. Y tenés que tener en cuenta que 10 amperes más o menos es lo que va a aguantar la relé. Si tenés más de eso, puedes poner varios relés y enviar la misma señal para activar. No sé si eso responde a tu pregunta. No sé si hay alguna pregunta más. Sí, o sea, si vos tenés un relé, sí, así mismo. Si vos tenés, si vos tenés, estás probar con un LED. O sea, en vez de este relé pones un LED. Y siempre que ese LED prenda, significa que tu relé va a hacer trabajarlo. Ahora bien, hay que tener cuidado, como digo, de cosas que tengan una tensión más elevada, como como las tensiones de las casas, digamos. Nunca, pero nunca conectarlas directamente a Arduino. Para eso es la relé, digamos. Porque esto sí puede trabajar a una tensión superior. O sea, vos llegas a conectar eso directamente acá y se va a quemar nomás luego. Pero un relé sí puede hacer eso. O sea, vienen diseñados. O sea, hay muchísimos sensores en Arduino. O sea, uno ve, por ejemplo, qué estoy necesitando para un proyecto generalmente y buscas un sensor que siempre hay, digamos, en cierta forma. No sé si alguien tiene alguna duda, una consulta respecto a cualquier tema del curso. El sensor que se usa para... Ah, bueno, en respecto a eso, se llaman Arduino. Si no me equivoco, es en las señales. O sea, tener señales de radio, y no es eso, es señales de infrarrojo. A ver, en sensores, son clases de sensores. Infrarrojo. Sensores son que se envían señales como control remoto, digamos. O sea, envían señales infrarrojas en cierta forma. Entonces tenés un emisor y un receptor. Ellos comunican. No sé si responde tu pregunta. Bueno, con esto estaríamos terminando el curso de Arduino. En, primero que nada, muchísimas gracias por participar. Vamos a este y más adelante terminamos haciendo el curso. No sé si el presidente tiene algunas palabras que decir. Buenas noches a todos. Eh, Muchas gracias a todos por participar y gracias a Jesús por el trabajo que hizo, porque realmente estuvo muy bueno el curso y es un trabajo a puro corazón, por así decirlo. Y la verdad que se merece un aplauso y si estamos presencialmente lo haríamos, ¿verdad? Pero acá podemos enviar emoji, ¿no? Y espero que les haya gustado a todos y decirles que siempre estamos atentos a sus ideas, sus consultas y a lo que quieran proponer para las siguientes actividades. Y esperamos poder seguir contando con ustedes para todo lo que hacemos. Y muchas gracias a todos
Y a la gente de RAS nos vemos enseguida en la REU. Y nada más que eso. Buenas noches. Sí, por mi parte, cualquier cosa estoy disponible para las consultas. De repente están intentando aprender algo y tienen alguna duda, sin problema les puedo guiar. Y vemos la integración de razas también. Así que por orden nos vemos y muchísimas gracias.